Una ciudad tan grande y poderosa que parecía eterna, pero en cuestión de días desapareció como si nunca hubiera existido. Nínive, la legendaria capital del Imperio Asirio, fue una de las ciudades más impresionantes de la antigüedad. Palacios monumentales, murallas impenetrables y una de las primeras bibliotecas de la historia. Su grandeza parecía inquebrantable, pero en el año 612 a.C. fue arrasada hasta los cimientos en un evento tan brutal que quedó olvidada por siglos. Como una metrópoli tan imponente desapareció sin dejar rastro? ¿Quiénes la destruyeron y por qué? ¿Qué secretos ocultaba en sus ruinas? Acompáñame en este viaje al pasado para descubrir la increíble historia de Nínive, la ciudad que desafió a los imperios y pagó el precio de su grandeza. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más historias de poder, traición y misterio en la historia. Nínive fue la capital y ciudad más grande del imperio neoasirio, ubicada en lo que hoy es Mosul, Irak. La Biblia la describe como una ciudad enorme. Se encontraba en la orilla oriental del río Tigris y tenía unos 5 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Hoy en día es una zona de ruinas. Fue una de las 4 capitales asirias y la más grande del mundo durante unos 50 años hasta que en el 612 a.C. fue destruida por una coalición de pueblos que antes habían sido sus súbditos, como los babilonios, los medos y persas. Nínive era clave en las rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Índico, lo que la convirtió en una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Actualmente sus ruinas están cerca de Mosul, una zona afectada por la ocupación del Estado Islámico. Según la tradición, fue construida por Nemrod o Ninus en honor a Semiramis y tenía leones en su entrada, que eran símbolos de su poder y crueldad contra sus enemigos. Nínive fue mencionada en varios textos antiguos, especialmente por escritores griegos y romanos, aunque con menos detalles que Babilonia. Con el tiempo su historia cayó en el olvido y se la describió como un campo de ruinas. Hubo confusión sobre su verdadera ubicación y algunos la situaron erróneamente en el río Éufrates en lugar del Tigris. Según la tradición, su fundador fue Nino, el primer rey asirio. Su momento más trágico fue su destrucción en el 612 a.C. por los medos y babilonios, quienes supuestamente llevaron a su rey Sardanápalo al sur. Aunque este relato parece mezclar hechos con la caída de Babilonia en el 648 a.C. En la Biblia se dice que Nimrod fundó Nínive y los profetas Nahum y Sofonías anunciaron su destrucción debido a la maldad de sus habitantes. El libro de Jonás de la Biblia relata cómo este profeta logró que la ciudad se arrepintiera de sus pecados, aunque este relato se escribió mucho después de su caída. En la Edad Media, geógrafos árabes conocían su ubicación gracias a la mezquita de Nebi Yunus, dedicado al profeta Jonás. Según una leyenda local, el pez que lo llevó hasta allí estaría enterrado en ese lugar. Esto ayudó a viajeros europeos de la época a identificar las ruinas de Nínive. Nínive fue mencionada por primera vez alrededor de 1800 a.C. como una ciudad con un templo dedicado a la diosa Ishtar. También aparece en la Biblia, donde se dice que fue identificada por Asur tras separarse de Nimrod, bisnieto de Noé. No hay muchas pruebas de que Nínive haya sido completamente reconstruida en el segundo milenio antes de Cristo, pero cuando el rey Sennacherib la convirtió en la capital de Asiria en el siglo 8 a.C., ya era un asentamiento antiguo. Reyes anteriores como Salmanasar I y Tiglat-Pileser I realizaron construcciones en la ciudad, pero su mayor desarrollo ocurrió con los neoasirios después del reinado de Asurnasirpal II. Sennacherib hizo de Nínive una ciudad impresionante en el 700 a.C., con amplias calles, plazas y un enorme palacio de 80 habitaciones decoradas con bajorrelieves. También construyó un avanzado sistema de canales y un acueducto en Herwan, a 40 kilómetros de la ciudad. Nínive ocupaba unos 7 kilómetros cuadrados y tenía 15 grandes puertas en sus murallas. Sin embargo, su esplendor no duró mucho. Hacia el 633 a.C., el imperio asirio comenzó a debilitarse y los medos atacaron la ciudad. En el 623
625 a.C., regresaron junto a los babilonios y los susanos, lo que marcó el inicio de la caída de Nínive. 612 a.C., babilonios y medos atacaron nuevamente Nínive. El asedio duró 3 meses, usando estrategias como desviar el río Kos y atacar por varios frentes. Finalmente, entraron por el cauce seco del río, destruyeron la ciudad por completo, y el imperio asirio llegó a su fin cuando sus tierras fueron repartidas entre los vencedores. Psamético I intentó ayudar a los asirios, no pudo evitar la caída de la ciudad. Después de haber sido una de las ciudades más poderosas durante más de 6 siglos, Nínive desapareció como si nunca hubiera existido. Antes de las excavaciones del siglo XIX, casi no se sabía nada de su historia. Aunque la Biblia se hablaba de su poder, su ubicación exacta era un misterio, a diferencia de otras ciudades antiguas como Palmira o Tebas, que dejaron ruinas visibles. Para el tiempo de Heródoto, 400 a.C., Nínive ya era solo un recuerdo, y cuando Jenofonte pasó por el lugar, ni siquiera quedaba su nombre en la memoria de la gente. Nunca volvió a ser reconstruida. Actualmente, las ruinas de Nínive están marcadas por 2 grandes montículos, Kounyouhik y Nebi Yunus, que significa profeta Jonás, además de los restos de su muralla de unos 12 kilómetros de circunferencia. Kounyouhik ha sido ampliamente explorado, mientras que Nebi Yunus no se ha excavado mucho debido a la presencia de un santuario musulmán dedicado a Jonás. En el siglo XIX, el cónsul francés en Mosul comenzó excavaciones en la otra orilla del río y descubrió el Palacio Real de Sargón II en Khorsabad. Más tarde, en 1847, el británico Austen Henry Layard exploró Kounyouhik con un enfoque más científico. Descubrió el Palacio de Sennacherib con 71 habitaciones y bajorrelieves impresionantes, así como la biblioteca de Asurbanipal, que contenía 22.000 tablillas. Las excavaciones en Nínive revelaron la grandeza del imperio asirio, especialmente durante los reinados de Esarhadón y Asurbanipal, ayudando a reconstruir parte de su historia y cultura. Las exploraciones continuaron con arqueólogos como Botha y George Smith, quienes excavaron en montículos como Nebi Yunus, Nimrut, Kounyouhik y Khorsabad. Se encontraron numerosos objetos asirios, muchos de los cuales fueron llevados a museos europeos. Descubrieron palacios con decoraciones esculpidas que revelaban detalles sobre la vida, religión, arquitectura y los monarcas de Nínive. Además, se exploraron calles y se descifraron inscripciones en ladrillos y tablillas, lo que permitió conocer mejor su historia. El hallazgo más importante fue la biblioteca de Asurbanipal, que contenía unas 10.000 tablillas en escritura cuneiforme con información sobre la historia, leyes y religión asirias. También incluía documentos acadios, considerados los escritos más antiguos descubiertos hasta la fecha. Algunas tablillas mencionaban un posible uso de un sistema similar al tornillo de Arquímedes para elevar el agua, así como referencias a jardines. Esto ha llevado a la teoría de que Nínive podría haber sido el verdadero emplazamiento de los míticos jardines colgantes de Babilonia. El nombre Nínive proviene del latín Nínive y del griego Nineué, influenciado por el hebreo Ninahue en la Biblia. Su origen más antiguo está en el acadio Ninua o Niná y en el antiguo babilónico Ninuwa. No se conoce con certeza su significado original, pero podría estar relacionado con una diosa patrona. El cuneiforme por Niná muestra un pez dentro de una casa, lo que sugiere que el nombre podría significar lugar de los peces o estar vinculado a una diosa relacionada con los peces o el río Tigris, posiblemente del origen hurrita. La ciudad fue posteriormente dedicada a la diosa Ishtar y Nina era uno de sus nombres en sumerio y acadio. El área donde estaba Nínive tiene otros nombres modernos. Nabi Yunus en árabe significa profeta Jonás y hace referencia a la mezquita construida en su honor. Kounyouhik, nombre usado por Layard, es de origen turco y los árabes lo llamaban Musheat. Se cree que está vinculado a la dinastía Karakonyulu. Estos nombres distinguen las zonas al norte y al sur del arroyo Krosh. Kounyouhik corresponde al sector norte dentro de las murallas, dominado por el montículo de Tel Kounyouhik, mientras que Nebi Yunus es el sector sur, donde se encuentra la mezquita del profeta Jonás en Tel Nebi
Nebi Yunus. Esta fue una breve historia de la ciudad de Nínive. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos.